Buenas tardes. Damos inicio a la sesión de hoy. En la primera sesión acerca del neurodesarrollo hablábamos del significado que tiene este. Les hacía mención igual que en otros módulos o en otras clases hemos visto temas referentes a esta parte del desarrollo cerebral. Como parte de retomar todos estos conceptos de los que ya hemos abordado precisamente en la parte del aprendizaje, en la parte de las teorías del desarrollo, así como en la estimulación temprana, sabemos todo lo que conlleva este proceso formativo que tiene o que requiere el ser humano en este proceso de interacción. A partir de este proceso de interacción que nosotros vamos teniendo, vamos haciendo cada vez más complejas nuestra adquisición y nuestros desarrollos en las distintas partes del ser humano. Precisamente hablamos de la parte del lenguaje, de la parte comunicativa, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y de conocimientos de lo básico a lo complejo. En una primera instancia, sabemos que esta información que se nos brinda viene dado en un proceso de supervivencia. Posterior a ello, vamos haciendo más complejo la adquisición de ciertas palabras, de ciertas habilidades y que nos permiten a nosotros seguir interactuando en los distintos entornos en los que llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas. Es así como, perdón, continuamos. Precisamente esta parte del neurodesarrollo nos habla de muchos de los conceptos de los que ya hemos abordado dentro de las teorías del desarrollo. Algunos de ellos tienen que ver precisamente con estas características propias del ser humano y que vienen distribuidas en ciertas categorías, dadas la edad en la que corresponde esta adquisición de conocimientos y habilidades. Precisamente hablamos dentro de las teorías del desarrollo sobre estas características que engloban cada uno de los psicólogos en referencia a lo que cada uno de los seres humanos va adquiriendo y que le permite este proceso secuencial en el que va cada vez siendo más complejo su interacción con el medio, precisamente a partir de las habilidades que nosotros vamos desarrollando y que nos permiten alcanzar los objetivos o las metas que vienen planteadas dentro de estas teorías del desarrollo. Hablamos precisamente dentro del desarrollo de la etapa adulta sobre una plenitud, sobre un bienestar social, emocional y pleno en una parte personal de cada uno de nosotros. Precisamente, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a partir del pleno desarrollo de cada una de las capacidades, de cada una de las funcionalidades que tenemos como seres humanos. Precisamente vemos que dentro de estas teorías del desarrollo se marcan características específicas en una complejidad de adquisición de habilidades y conocimientos, las cuales van a permitir al ser humano ser partícipes de un rol que juegan en cada uno de los entornos en los que llevan a cabo sus actividades. Pero precisamente vemos todas las características que jerarquizan los psicólogos, vienen dados en un panorama secuencial en el que siempre va en búsqueda de una mejora, pero también pasamos de largo a lo mejor esta parte que, que hemos visto o que abordamos en en el tema de la estimulación temprana o como hoy en día lo estamos viendo en la parte de neurodesarrollo. ¿Qué sucede cuando no se acoplan las, las distintas características que nosotros vemos que refieren a cubrir los seres humanos? Estas conductas atípicas o estos comportamientos atípicos que el ser humano puede llegar a tener, dada la complejidad o dado algunos factores que nosotros pudiéramos estar
pasando por alto en esta comprensión del ser humano y el entorno. Es así como podemos ver nosotros eh, que existen esta identificación o estos diagnósticos que nosotros podemos realizar en cuanto a lo que propiamente el ser humano a lo mejor no atribuye en cierta medida a lo que en la generalidad de la sociedad pues vemos reflejado, ¿no? En este aspecto, pues sabemos que muchos en un lugar en el que estamos nosotros dados la misma edad, no siempre se adecuan a los mismos comportamientos, a las mismas normas, a las mismas eh, leyes que rigen el entorno en el que se está situando. Esto a partir de qué, a partir del cómo fue dada la información en determinado momento hacia las personas. ¿Qué intereses hay de por medio? ¿Qué motivaciones son los que rigen este comportamiento? En este sentido, vamos viendo que también no solamente es de una parte biológica de la que podemos nosotros hacer un análisis del comportamiento humano, sino también de un factor social, de un factor cultural que interviene o que influencia hacia el comportamiento que refleja el ser humano en determinado momento, en situaciones que nosotros vivenciamos también, al igual que otras personas. Precisamente esta parte del neurodesarrollo nos aborda, sí, precisamente como hemos visto, parte de las etapas que conlleva el desarrollo cerebral y que permite muchas veces la adquisición o la limitación del aprendizaje en cada una de nuestras etapas. ¿Esto en qué sentido? Puede ser, ya lo veíamos, precisamente esta parte del neurodesarrollo o del desarrollo cerebral va siendo de una parte biológica en cuanto a las conexiones cerebrales o neuronales que tiene cada uno de los seres humanos y que le permite adquirir o no el aprendizaje o los conocimientos o, o desarrollar estas habilidades acorde a cómo vienen distribuidas dentro de estos hitos del desarrollo. Pero también esta otra explicación, no solamente enfocándonos en la parte biológica o en la parte genética, sino también tomar en cuenta estos factores ambientales de los cuales siempre hemos abordado también, que influyen en un contexto cultural, en un contexto social, que muchas veces pues también derivan en cuanto a que se dé o no de manera precisa este desarrollo de habilidades y conocimientos que debe de cubrir el ser humano como parte de su proceso formativo. Es así como podemos nosotros tomar como referencia todas estas oportunidades que tiene el ser humano para la adquisición de sus conocimientos. El que esté dado o no eh, plenamente este desarrollo, obviamente va a facilitar o va a complicar la adquisición del aprendizaje, la adaptabilidad del ser humano en el entorno en el que se encuentra. Esto pues podemos ver, ¿no? O sea, desde la parte en la que puede ser un limitante, eh, el que el alumno pueda adquirir los conocimientos en determinado momento, dadas las capacidades que tenga en cuanto a lo que se refiere el habla, en cuanto a lo que se refiere precisamente ciertas habilidades motrices en cuanto a la escritura o la lectura, y esto de alguna manera va siendo partícipe a que sea una pauta elemental en la adquisición del conocimiento o también algunas otras que tienen que ver con la parte motriz, el que tenga la distribución o la facilidad para adaptarse a los entornos y para la misma movilidad dentro de estos espacios que se le solicita su participación de cada uno de nosotros. Así como les decía, también la adaptabilidad al mismo entorno tiene que ver muchas veces con la parte comunicativa, en las que precisamente el que se desarrolle o no una parte social del ser humano, esto va a dar la oportunidad del mismo para que pueda adaptarse a los entornos, para que pueda crear estos vínculos que sabemos nosotros que son de alguna manera esenciales en cierta medida a cubrir a partir de las actividades que cada uno desempeña en los distintos entornos en los que interactuamos. Precisamente vemos, no solamente es tomar en cuenta dentro de este proceso de neurodesarrollo a la parte elemental que es la corteza cerebral, sino también todo lo que conlleva
esta influencia social, no solamente la parte biológica, sino también tomar en cuenta estos factores que son importantes dentro del proceso de desarrollo de las distintas habilidades y conocimientos que requiere el ser humano para llevar a cabo todas las distintas dinámicas de trabajo que tienen para cubrir según el rol que juegan. Perdón, como les hacía mención precisamente en la primera sesión de esta parte de neurodesarrollo, hablamos de una primera instancia en la que se nos brinda esta información, estas habilidades, como parte de un proceso de supervivencia. Siempre en la parte familiar de la que hemos hablado como una zona de desarrollo próximo, sabemos que hay ciertas diferencias en que si a lo mejor el niño o el ser humano en general adquirió de cierto modo estos conocimientos o estas habilidades, van a hacer una diferencia con el resto del entorno en el que está interactuando. ¿En qué sentido? En el que muchas veces en las familias tienen ciertas normas, ciertas culturas para llevar a cabo este proceso formativo. Entonces van a haber ciertas variantes en cuanto a la adquisición de las habilidades y conocimientos que cada uno tiene. Es así como también nosotros vamos viendo las limitantes que pudiera o no tener, acorde a que si hay o no también una estimulación, en las que cuando nosotros abordábamos precisamente el tema de estimulación temprana, veíamos que la estimulación como tal no busca acelerar un proceso de desarrollo, sino que al contrario, es una ayuda, un acompañamiento que se hace como por parte de un especialista que identifica las necesidades que requiere el ser humano como parte de este desarrollo pleno en cuanto a los conocimientos, en cuanto a las habilidades que precisamente van en este sentido secuencial y que se atribuyen dentro de las teorías del desarrollo como parte de los hitos del desarrollo que cada uno de los seres humanos debe de cubrir como partiendo de este proceso o de esta secuencia en cuanto a lo que va siendo de lo básico a lo complejo en la adquisición de las distintas áreas que requiere el ser humano para cubrir precisamente todas estas necesidades. Hablamos cómo va siendo cambiante su proceso en cuanto al habla, en cuanto a la comunicación y adaptabilidad del entorno, así como también en una primera instancia de la alimentación, cómo va cambiando en un primer momento que es adquirido por parte de la madre y cómo va siendo partícipe eh, de este concepto a partir de nuevas habilidades que adquiere, como va haciendo su proceso secuencial, así como también la parte de la vestimenta, la parte de la comunicación con el entorno, así como también las distintas áreas de juego o algunas otras de intereses que va despertando y que van creando precisamente estos primeros indicios de intereses de adaptabilidad del entorno, los cuales van a permitirle en una etapa de la adolescencia buscar esta identidad que le permita también plantearse nuevas metas, nuevos horizontes en lo que corresponde la etapa adulta y así cubrir las posteriores características que plantean los teóricos del desarrollo en cuanto a lo que cada uno de los seres humanos se busca tener como seres íntegros, como seres plenos, como seres de alguna manera con una estabilidad emocional, con una estabilidad en distintos aspectos, pero principalmente la parte personal. A lo mejor abordamos toda esta plenitud en cuanto a lo económico también, pero ya van a ser variantes que podamos nosotros estudiar o analizar a partir de las distintas modalidades o a partir de desde los distintos factores de los que nosotros podemos tomar en consideración para hacer todo este análisis de la comprensión del ser humano en cada una de las etapas del desarrollo. Y bueno, hablábamos precisamente en la primera sesión acerca de este desarrollo que tiene el ser humano y que va siendo cada vez más complejo. Hablamos de un desarrollo social que le permite en determinado momento adaptarse a estos entornos.
y hoy vamos a continuar precisamente con algunos otros desarrollos que requiere el ser humano y que van siendo partícipes de esta complejidad que van eh, adquiriendo cada uno de los seres humanos y que vamos en este sentido de mejora. Como parte de ello, pues están precisamente nuestros sentidos. En esta parte del desarrollo, pues vamos a hablar del desarrollo sensorial. Este como tal es la base del desarrollo cognitivo-motor. En esta, los procesos sensoriales son capacidades, perdón, que nos permiten relacionarnos con el entorno. Recibimos la información a través de los receptores sensoriales que pueden ser visuales, auditivos o táctiles. Esta información se convierte en sensación para poder organizarla e interpretarla a través de otra habilidad denominada la percepción. Esto como tal, en la primera sesión hacíamos mención acerca del desarrollo cognitivo, del desarrollo motor, en las que muchas veces vamos viendo cómo va siendo cambiante este desarrollo motriz que tiene el ser humano a lo largo de su vida. Yo les hacía mención precisamente como ejemplo, dentro del desarrollo motor, sabemos que hay una variante eh, que se le atribuye a que a que los niños en determinado momento aprendan a caminar más rápido a diferencia de otros. Eh, Ustedes dentro de su familia pueden ver esta diferencia. Si hay como un factor que determinó que cierta persona caminara en un periodo menor al primer año de vida, ¿no? Que corresponde a lo mejor lo que típicamente vemos reflejado en la sociedad. Estos hitos del desarrollo o estas conductas típicas que nosotros vemos reflejadas en el entorno son las que nos van a dar la pauta para ver de que se esté dando de manera plena este desarrollo en las distintas áreas que requiere el ser humano. Lo hemos abordado en otras sesiones. Yo les hago mención, por ejemplo, en su familia, muchas veces ustedes pueden hacer esta comparativa. ¿A quién le costó más trabajo precisamente el caminar? O algunas veces he escuchado algunas anécdotas de personas que no precisamente requirieron el gateo para tener esta parte motriz de la caminata. Algunos simplemente fue así como algo práctico que llevaron a cabo en cuanto a un ejercicio, pero precisamente tiene que ver también en cuanto a una parte genética en en este equilibrio que pudo haber tenido en cierto tiempo, pero también en esta atribución que se le puede hacer hacia una estimulación por parte del entorno en el que el niño se estaba desarrollando. En este sentido, nosotros podemos ver la diferencia que hay entre uno y otro, así como también no solamente la parte motriz, también está la parte del lenguaje, en las que muchas veces yo les digo, pueden ver en su familia quién aprendió a hablar incluso antes de caminar, ¿no? O viceversa. Eh, Quienes necesitaron el gateo, esta parte de poder sostener su cuerpo en en cierta posición. Todo esto va siendo cambiante y va siendo estudiado o analizado a partir de estos hitos del desarrollo. Estos hitos del desarrollo marcan las características propias del ser humano que en general pues se tienen como parámetros dentro de los meses en los que se encuentra el bebé y que acorde a esta parte genética, a esta parte social, pues muchas veces se espera que cubra todos estos parámetros en determinado tiempo. Es así como se hace referencia en que se está llevando o no plenamente este desarrollo en las distintas áreas que tiene que, que cubrir el ser humano. Y este desarrollo sensorial, pues como lo mencionamos hace un momento, es la que nos permite relacionarnos con el entorno. ¿A través de qué? Pues cómo recibimos nosotros esta información. A partir de nuestros sentidos, a partir de la parte visual, de la parte auditiva o de la parte del tacto en la que nosotros pues muchas veces hacemos inferencia del entorno en el que estamos, ¿no? Cuando nosotros nacemos, precisamente tenemos un desconocimiento del entorno en el que estamos nosotros situados, pero precisamente a través de nuestros sentidos nos vamos dando cuenta o vamos conociendo lo que hay en este entorno en el que nosotros estamos interactuando.
Es precisamente ahí donde hacemos uso de toda esta información, de todas estas habilidades que se nos están brindando y el cómo nosotros organizamos e interpretamos toda esta gama de información es la que vamos a llamar nosotros la percepción, la forma en la que nosotros percibimos el entorno, el mundo en el que nosotros estamos de alguna manera interactuando y que cada vez va siendo más acoplada a esta realidad, ¿no? Una cosa es a lo mejor la información que se nos brinda, lo que nosotros podemos ver en, en películas, en imágenes, en algunos otros medios, pero la realidad es cómo nosotros percibimos, cómo tomamos en cuenta toda esa información y que nos permite interactuar en los distintos entornos en los que propiamente estamos buscando este proceso de adaptabilidad, perdón, este proceso de comunicación para crear precisamente todas estas características que plantean los teóricos del desarrollo en cuanto a lo que vemos nosotros, una plenitud, una eh, una meta de vida en este proceso secuencial también de la parte educativa, en la que vamos cubriendo las necesidades o los distintos grados que se nos solicitan como parte del conocimiento que requiere el ser humano en este proceso formativo. Es así como nosotros hacemos ciertas adecuaciones a nuestros intereses, en la que hacemos una selección de escuelas a partir de lo que nosotros buscamos tener o inferir en este sentido de conocimiento. Es así como también nosotros buscamos no solamente la parte elemental en cuanto al conocimiento, sino también esta parte social en la que muchas veces pues hacemos partícipes de la selección del entorno en el que nosotros estamos interactuando, que tiene que ver con nuestros amigos, con el formar una familia o cubrir todas aquellas necesidades que nosotros vemos necesarias dentro de estos requerimientos que plantea cada una de las teorías del desarrollo. Y bueno, precisamente siguiendo con este desarrollo sensorial, luego de esta parte en la que nosotros organizamos o interpretamos toda esta información y denominamos la percepción, transmitimos esta información o vamos a dar una respuesta, ya sea mediante el llanto, mediante la sonrisa o la expresión de nuestras emociones. Nosotros vamos siendo partícipes de todo este conocimiento, de toda esta información, al fin también de poder identificar nuestras propias emociones, reconocer cuando estamos enojados, cuando estamos felices, cuando estamos tristes y que son parte de las vivencias que tenemos en nuestro día a día. Esto pues como tal también sabemos que infiere también en conocer, en ser empáticos con las demás personas y que vamos, así como nosotros vamos reconociendo nuestras propias emociones, va siendo también cada vez más complejo esta habilidad de poder reconocerlas en otras personas, ¿no? En la que también nosotros vamos infiriendo en lo que propiamente viene dado en este proceso comunicativo, en este proceso de interacción que tenemos nosotros en los distintos entornos en los que compartimos eh, estas, estos procesos de comunicación. Como tal, pues de esta forma también nos vamos relacionando con nuestro mundo exterior e interior. Es decir, si carecemos de estos estímulos o experiencias debido a múltiples factores como las carencias sociofamiliares o puede ser peor debido a una enfermedad neurológica, de esta manera vamos a afectar el desarrollo de todas las áreas, lo que es la parte motora, la parte emocional, la parte mental, afectiva o social. Esto pues de alguna manera nosotros podemos ver o podemos inferir a partir de un diagnóstico, a partir de un análisis propio de ciertas situaciones en específico, en las que nosotros reconocemos nuestras emociones, podemos reconocer las de las demás personas en las que nosotros estamos interactuando. Pero también, si hay un daño familiar, un daño emocional, personal, es muy difícil que nosotros podamos desarrollar estas distintas áreas como lo hacemos o como les hacía mención en cuanto a la parte motora, en cuanto a la parte emocional, pero también si hubiera una enfermedad neurológica, pues obviamente esto va a complicar que se dé un pleno desarrollo sensorial que nos permita a nosotros
comunicarnos, interactuar, que nos permita identificar todos estos procesos de desarrollo que requiere el ser humano como parte de su interacción con el entorno. Esto de alguna manera pues va a afectar no solamente de una manera personal cada uno de las características que plantean los teóricos, así como pues si no hay una área o un desarrollo afectivo o social, muchas veces creo que sería complicado el hecho de que una persona cubra a lo mejor estas necesidades en cuanto a la parte de la amistad o la parte del amor, en las que, dada la complejidad que tienen estos rubros dentro del entorno social, pues va a ser difícil que la persona a lo mejor logre concebir una familia o que logre tener a lo mejor un círculo de amigos, dada la falta de comprensión de este tipo de áreas en las que se requiere como un trabajo, un desarrollo pleno y que también viene dado en ciertas carencias, en eh, ciertos análisis que nosotros podemos hacer de este desarrollo. O también pudiéramos pensar que se dé de un distinto modo este desarrollo emocional en las personas, dados estos factores. ¿En qué sentido? A lo mejor estamos hablando que pueda que no tenga un desarrollo afectivo o un desarrollo social que le permita concebir amigos o una pareja. Sin embargo, pudiera ser que estos mismos se den no en el sentido como la persona esperara, sino que también ya se van o vamos a hacer el análisis de ciertos trastornos, de ciertos complejos que pudiera estar teniendo, dada la funcionalidad o dado el trastorno que pudiera estar ocasionando este desarrollo que no se dio de manera plena en el ser humano. Y bueno, también desde las etapas iniciales de la gestación, el feto recibe diversos estímulos, tanto del interior como del ambiente exterior. En la sesión anterior les hacía mención precisamente sobre esta parte del desarrollo neuronal, en las que en otras ocasiones hemos visto la importancia que hay entre la conexión de la madre y el feto, que muchas veces, a lo mejor si nosotros analizamos ciertos factores que pudieran estar interviniendo en que se dé de manera plena este desarrollo, podemos inferir, sí, desde la parte biológica, pero también la parte emocional, la parte social, en las que muchas veces sabemos las conexiones que atribuyen en cierta medida una complicación o un malestar una vez que nace el bebé, ¿no? En este caso, sabemos la importancia de una buena alimentación durante el embarazo, el tener una estabilidad emocional que le permita a la madre, pues, llevar este proceso de embarazo de manera adecuada, sin complicaciones. No solamente también esta parte de la alimentación, veíamos también el evitar ciertas situaciones de riesgo como lo son el alcoholismo, la drogadicción o algunas otras que tengan que ver con violencia, que ocasionen un daño tanto físico como emocional en en la madre y durante su proceso del embarazo, ya que también esto pues va a determinar en cierta medida el pleno desarrollo de estas conexiones cerebrales de cada uno de los fetos que estén concibiendo, ¿no? También como tal, dentro de este desarrollo sensorial, pues el feto puede recibir los niveles de luz y oscuridad, también puede escuchar las voces o los sonidos, o sentir la calidez del útero, puede iniciarse en sentido la olfacción, oye, del gusto, ya que sentirá el sabor del líquido amniótico y del glute. Eh, Posterior a esto, pues podemos hablar también del desarrollo visual. En este es el sistema que proporciona mayor información sobre el mundo exterior, ya que al nacer
la retina donde se encuentran los conos y bastones va a estar completamente desarrollada y es por esto que la percepción de luz es posible. Sin embargo, mientras que el cristalino aún está inmaduro, por lo que el enfoque visual estará reducido. Esto hemos visto a lo mejor dentro de los hitos del desarrollo, el cómo va reconociendo precisamente el bebé su entorno. Sabemos que en unos primeros indicios, pues como tal, atribuye esta percepción del entorno hacia una luz que pudiera estar nítida o no, dependiendo de los meses en los que se encuentre cada uno de los bebés. Esto pues podemos ver, por ejemplo, en el desarrollo visual, el recién nacido mantiene los ojos cerrados la mayor parte del tiempo y va a fruncir los párpados frente al estímulo de un foco luminoso. También el recién nacido es capaz de fijarse en un punto de luz a pesar de que ésta sea borrosa, no precisamente porque esté viendo eh, fijamente la luz o algo en específico, simplemente es esta orientación que tiene hacia esta fijación de seguir un punto preciso en cuanto a esta imagen borrosa que todavía percibe del entorno. También como tal, la visión de los colores es restringida y tal vez sea solo una gama de grises de baja nitidez la que perciba y solo podrá distinguir la luz, sombras y movimientos durante estas primeras etapas de su vida. En el primer mes de vida empieza a mejorar la agudeza visual, la cual pues será nítida a una distancia de 25 a 30 centímetros y es justamente la distancia del pecho hasta la cara de la mamá. También el recién nacido puede mirar la cara de la madre, pero no la reconoce hasta los 3 meses de edad. Inclusive puede imitar la expresión facial y disfrutar frente a rostros o figuras que de alguna manera pues van siendo familiares para el bebé. Veíamos, no recuerdo si fue en las teorías del desarrollo de la infancia, que estos hitos del desarrollo tienen que ver mucho con estas teorías que veíamos, en las que hacíamos mención sobre ciertas características en específico que el bebé o que el niño tiene como referencia a esta adaptabilidad del entorno, en cómo va adquiriendo el conocimiento, las habilidades que le permiten ir llevando a cabo todas las actividades que tiene dentro de su cotidianidad. Y es precisamente estos desarrollos de cada una de las áreas las cuales van a ser partícipes de que se dé de manera plena o no estas características que vienen marcadas dentro de las teorías del desarrollo. Y es precisamente como lo vemos en este proceso del desarrollo, no solamente de la parte cerebral, sino de los sentidos, cómo van siendo o cómo se van desarrollando a partir de los requerimientos que tiene el ser humano, dada la edad en la que se encuentra, pero también la funcionalidad que puede cubrir o no en cada uno de estos entornos en los que está interactuando. Precisamente vamos viendo cómo va desarrollándose y no siempre se da de manera precisa como viene marcado dentro de dentro de estas teorías del desarrollo. Estos hitos del desarrollo de los que hemos abordado o de los que hemos hablado, no solamente en estas sesiones, sino también en otras, tiene que ver con estas conductas típicas que se reflejan en el ser humano en la mayoría y que si no llega a corresponder en cierta medida a estas categorías en las que se encuentra cada uno de los seres humanos en las edades, pues es una señal de alarma en decir si está o no llevando eh, precisamente el pleno desarrollo o hay algo que interfiere y que está obstaculizando precisamente este pleno desarrollo de las habilidades, de los conocimientos que cada uno de los seres humanos debe de cubrir según la edad en la que se encuentra. También como tal, bueno, dentro de este desarrollo visual, el recién nacido presta atención por más tiempo a rostros y círculos concéntricos, por lo que siempre pues debe evaluarse la preferencia visual, al igual que la capacidad de habituarse o deshabituarse frente a un estímulo.
Y bueno, dentro de este desarrollo visual, ya para el segundo mes, el bebé ya fija la mirada, también empieza a establecer la convergencia ocular, sigue objetos en movimiento, no diferencia colores, solo contrastes blancos y negros. Y para el tercer mes, desplaza la mirada de un objeto a otro y reconoce el color rojo. Gira la cabeza siguiendo estímulos interesantes, descubre su cuerpo, se mira las manos, se interesa por juguetes cercanos. Este desarrollo visual vamos viendo cómo va siendo secuencialmente en cuanto a este reconocimiento que tiene el bebé, propiamente del entorno, pero también empieza a hacer un reconocimiento de él mismo a través de ver, de alguna manera, pues empieza a descubrir también su cuerpo. Ya para el cuarto mes podemos ver que puede visualizar objetos a distancias variables, que puede percibir detalles pequeños, tiene una capacidad visual cercana a la del adulto. También durante los primeros meses de vida, perdón, el bebé tendrá incapacidad para reconocer objetos e interpretar los mensajes. Va a ser necesarias experiencias repetidas, que es también parte del proceso de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos. Hemos visto en otras sesiones precisamente esta parte de la teoría del aprendizaje, en las que a través de la experiencia, a través de este tipo de secuencias que nosotros tenemos, es como vamos adquiriendo el conocimiento, vamos interpretando precisamente todo lo que hay en nuestro entorno. Sabemos o reconocemos nuestro espacio a partir de un reconocimiento que hacemos de las cosas, de los objetos que se encuentran en el entorno en el que nosotros interactuamos. Es precisamente lo mismo que va haciendo el bebé. Va teniendo esta capacidad o la va generando a partir de la experiencia que tiene con el entorno en el que se encuentra interactuando. Es así como podemos decir que va a existir una incapacidad para reconocer los objetos o interpretar la realidad en la que está situado. Sin embargo, a través de la experiencia va a brindarle esta información, le va a dar esta adaptabilidad al entorno en el que se encuentra y le va a permitir poder interactuar en algunos otros, así como va siendo de alguna manera compleja esta habilidad de percepción del entorno. Y por lo tanto, pues esto es importante para la estimulación sensorial, en la que muchas veces pues sabemos, no solamente cuando veíamos la parte de la estimulación temprana en todos estos hitos del desarrollo que requiere el ser humano como parte de la adquisición de habilidades o conocimientos, sino también el tener en cuenta el cómo nosotros vamos a percibir el mundo en el que nos estamos en el que estamos interactuando a partir de los conocimientos del entorno que se nos está brindando, el cómo fuimos recibiendo toda la información, el que nosotros tengamos en cuenta eh, ciertas reglas o normas que son quienes rigen nuestro comportamiento en determinado momento y las que nos hacen de alguna manera partícipes de estas actividades que llevamos a cabo en nuestro día a día. Y bueno, siguiendo con esta parte del desarrollo, otro de las áreas que propiamente el ser humano tiene que desarrollar y que va siendo cada vez más compleja, también es el desarrollo auditivo. Este es el sistema más importante para el desarrollo del lenguaje. El estímulo a través de las ondas sonoras ingresa por el conducto auditivo externo, luego al medio y por último al oído interno, desde donde serán transmitidas mediante un impulso nervioso por el medio auditivo hacia la corteza cerebral del lóbulo temporal, donde será procesado el estímulo para la emisión de una respuesta. Todo este proceso auditivo, pues sabemos lo que conlleva en la parte comunicativa, en la parte receptora de la información que se nos está brindando y que de alguna manera pues juega un papel importante en este proceso de interacción. El cómo nosotros logramos entender
lo que se nos está brindando en el entorno comunicativo, pues es como va a generar esta respuesta hacia ciertos estímulos que nosotros se nos está brindando dentro de este proceso de comunicación. Y es precisamente dentro de este desarrollo auditivo donde vamos a ver que va siendo cambiante. Es decir, en el recién nacido es sensible a la intensidad de los sonidos, se sobresalta incluso desde antes de nacer. Ya para el primer mes, no localiza ni dirige su cabeza hacia un estímulo sonoro, prefiere la voz humana. Para el segundo mes, el bebé localiza mejor la fuente sonora y empieza a interesarse por los sonidos y por las voces familiares. Después o a partir desde el del tercer mes, vuelve la cabeza al sonido o empieza a diferenciar la voz humana de otros sonidos. Ya es cuando hace este reconocimiento, digamos, va también a la pauta de lo que veíamos nosotros dentro del desarrollo visual que está teniendo o la percepción que tiene del entorno. Va identificando sí los objetos, sí las personas, pero también el sonido que emiten cada uno de estos. Es decir, también para el cuarto mes ya quiere una agudeza y una madurez, logrando identificar y localizar la dirección exacta del sonido. Es lo que les hacía mención, ¿no? O sea, también vamos viendo este desarrollo no solamente visual o auditivo, sino también un desarrollo motriz que le permite ir guiando precisamente su cuerpo hacia estas direcciones de intensidad en cuanto a lo que refiere el entorno en el que se encuentra adquiriendo todo este conocimiento, todas estas gama de información que se le está brindando y que van siendo partícipes y elementales para la comprensión del entorno en el que interactúa. Y bueno, siguiendo con estas otras áreas del desarrollo, vamos a hablar precisamente del desarrollo del tacto. En este sentido, el tacto es el sentido con desarrollo más precoz desde etapas muy tempranas de la gestación y este evoluciona progresivamente desde la séptima semana, cuando empieza a sentir sensaciones en el entorno de la boca, en el contorno de la boca, perdón, luego en el rostro completo, en ambos pies, en el tronco, es decir, todo el demás parte del cuerpo, y a las 20 semanas sentirá en todo el cuerpo. Este sentido es importante no solo para el desarrollo de los reflejos primarios, sino que los receptores ubicados en músculos, tendones, articulaciones y en el aparato vestibular llevan la información a la corteza cerebral y al cerebelo para poder percibir nuestro tono muscular, nuestros movimientos, la disposición de nuestros miembros, la parte del cuerpo, la posición en el espacio. Todo esto es importante para desarrollar el equilibrio. Precisamente cuando veíamos la parte del desarrollo o del desarrollo de la infancia, hablábamos de estos primeros reflejos que tiene el ser humano, ¿no? En cuanto a los reflejos que tenemos en nuestras manos para empezar a agarrar las primeras cosas que se nos brindan en este entorno en el que estamos nosotros interactuando. Hablábamos precisamente a lo mejor también de otro de los reflejos que tiene que ver con el paracaidista, ¿no? En cuanto a las sensaciones que tiene el ser humano y que de alguna manera pues van siendo en este sentido de supervivencia. Muchas veces la respuesta es innata ante eh, una percepción del riesgo que en determinado momento no infiere el bebé, pero pues de alguna manera sabe que el daño que puede causarle a lo mejor una caída, ¿no? En las que muchas veces es por inercia que reflejamos o que hacemos ciertos movimientos, dada esta adquisición de una experiencia previa que pudiéramos haber tenido y que nos infiere en que puede suceder o puede eh, darse en cierta medida un daño en cuanto a la respuesta que nosotros podamos tener en este proceso de interacción que podamos
nosotros llevar a cabo en ciertas actividades que desempeñamos en este entorno en el que nosotros nos encontramos. Es precisamente así como nosotros vamos teniendo también este desarrollo del tacto en reconocimiento de nuestro cuerpo, en reconocimiento del entorno y que cada vez pues obviamente van siendo receptivos en estos músculos, en nuestros tendones y que toda esta información pues va siendo en cuanto a lo que adquirimos de alguna manera dentro de nuestras conexiones cerebrales. También, pues, es la que distribuye todos nuestros movimientos, la distribución o la disposición de nuestros músculos para llevar a cabo cada una de las actividades, así como también las partes de nuestro cuerpo, la posición que ocupamos dentro del entorno en el que estamos interactuando y que nos permite a nosotros desarrollar plenamente este equilibrio. Otro de los desarrollos tiene que ver con el gusto y el olfato, es decir, el desarrollo del gusto desde el útero, las pápilas gustativas funcionan y luego del nacimiento el bebé puede diferenciar lo dulce de lo ácido y amargo, con preferencia también siempre por el sabor dulce. Para el cuarto mes, acepta sabores salados, siempre utilizando el olfato, haciendo una comparativa del mismo, y aquí por eso se da la relación entre ambos sentidos, ¿no? También el recién nacido tiene el olfato desarrollado y podrá diferenciar olores agradables y desagradables, con preferencia por los olores conocidos como el de la madre. Vemos o hemos visto o hemos abordado en otras sesiones que estos sentidos muchas veces se van dando este desarrollo en una parte en conjunto. A lo mejor no se da plenamente un desarrollo de manera aislada. Dependerá de qué tipo de actividad es la que se esté estudiando, analizando como parte de este proceso de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de las funciones del ser humano sabemos que conlleva uno o más sentidos y en esta pauta o en estas actividades que nosotros desarrollamos, pues inferimos que se ponen en práctica más de un sentido, más de dos sentidos. Esto a partir de las dinámicas de trabajo que tenemos a desarrollar en nuestra cotidianidad. Pero precisamente tomando como referencia, sabemos que en muchas de las ocasiones trabajan en, en conjunto y desarrollamos no solamente una, sino varias áreas del ser humano y lo veíamos precisamente también en la parte de la estimulación temprana. Cuando buscamos trabajar esta parte de estimulación con los niños, muchas veces sí nos enfocamos en un área en específico eh, que queremos corregir o que queremos de alguna manera mejorar, pero no, no precisamente trabajamos de manera aislada. Será como parte en conjunto de tomar en consideración algunos otros sentidos que son importantes dentro de este proceso de desarrollo. Es así como hacemos hincapié en que el ser humano va a tener este pleno desarrollo dada la funcionalidad que requiere no solamente de la parte física, sino también de la parte eh, de la psique que conlleva este proceso del pensamiento, este proceso de la percepción que tiene el entorno y que de alguna manera le permite seguir siendo secuencial en este proceso de adquisición de información y de habilidades que van siendo de alguna manera complejas, dada la edad en la que se encuentra, y que vamos nosotros viendo que si se van cubriendo todas estas necesidades, está teniendo un pleno desarrollo acorde a las teorías del desarrollo o no, y a partir de ello pues hacemos esta diferencia, este diagnóstico que nos permite a nosotros eh, reconocer si hay la presencia de algún tipo de trastorno y que requiere en todo momento, pues el niño o el adulto, pues perdón, que requiere el niño o el adulto, pues una comprensión del mismo, un apoyo en cuanto a esta parte del estímulo que nosotros podemos generar como parte importante
de lo que vemos nosotros reflejado dentro de las teorías del desarrollo. Y bueno, otra de las áreas tiene que ver con el lenguaje. Ya hablábamos precisamente de la importancia que tiene este dentro del proceso de interacción, así como también de la complejidad que va teniendo cada uno de los seres humanos a partir del conocimiento, de la adquisición de de esta modalidad que le permite interactuar en cada uno de los entornos. Es decir, el lenguaje es un fenómeno cultural y social que usa símbolos y signos adquiridos, los cuales pues, nos van a permitir la comunicación con los demás. Esta también es una destreza que se aprende naturalmente y se convierte en pieza fundamental de la comunicación, puesto que admite proyectar emociones, pensamientos e ideas en el tiempo y en el espacio. También el lenguaje oral constituye el principal y a veces el único medio de información y cultura y por tanto pues es un factor importante para la identificación a un grupo social. En todo sentido podemos nosotros pensar cuál es la importancia que tiene el lenguaje en nuestra vida. Es la que nos permite precisamente ir interactuando, ir comunicándonos con otras personas. Sin embargo, también sabemos la carencia que en algunas personas existe este desarrollo del lenguaje, ¿no? Y sin embargo, también se da de otra forma este proceso de comunicación, en la que muchas veces también proyectan estas emociones, estos pensamientos e ideas que tienen, dada la complejidad o dado el espacio en el que se encuentran. En este sentido, sabemos también el lenguaje, cómo va siendo cambiante y va siendo complejo a partir de la adquisición de nuevas palabras, de una comprensión que tenemos nosotros del entorno, de la percepción o del pensamiento que tenemos en determinado momento ante una situación en específico. Es así como nosotros vamos desarrollando nuestro lenguaje y va siendo cada vez más adaptable hacia el entorno en el que nosotros estamos interactuando. En una primera instancia sabemos cómo nuestro lenguaje, en un sentido de comunicativo con nuestros padres, pues va siendo comprensible simplemente en el entorno. Y una vez que adquirimos nuevas palabras, nuevas frases, vamos interactuando en otros entornos en los que nos permite seguir siendo cada vez más complejo. Y esto también, a la par, pues nos permite ir interactuando, ir teniendo un distinto concepto del entorno en el que nosotros estamos interactuando, la percepción que tenemos del mismo a partir del entendimiento que nosotros hacemos desde la comprensión de nuestra cultura, desde la comprensión de la información que se nos está brindando y de la identificación del entorno en general en el que nosotros estamos llevando a cabo este proceso. Y bueno, dentro de este desarrollo del lenguaje, es decir, en el niño podemos reconocer las siguientes formas del lenguaje. En uno está el lenguaje gestual, con recepción por la vía visual y emisión a través de gestos o muecas faciales y manuales. Esto podría categorizarse dentro de desde el nacimiento hasta el primer año de vida. O también podemos hablar de un desarrollo del lenguaje verbal con recepción por vía auditiva y emisión a través del habla, que abarca desde el primer año a los 5 años de vida. Y también podemos hablar de un lenguaje escrito, con recepción visual por medio de la lectura y emisión a través de la escritura, que va o que parte a partir de los 5 años de edad, en las que nosotros vemos ya una vez que se adquirió el conocimiento de ciertas habilidades, que hubo una estimulación a partir de esta parte motriz, de lo que confiere el uso de ciertas manualidades y demás que pudo haberse dado dentro de este desarrollo, lo que permita precisamente este desarrollo pleno del lenguaje en cuanto a la comprensión, sí del niño y la comunicación que tiene con el entorno, pero también la percepción que tiene del mismo entorno y que le hace partícipe del mismo a partir de lo que él infiere o lo que requiere como parte de esta comprensión que está teniendo del entorno en el que busca tener este proceso de interacción.
También dentro del desarrollo del lenguaje, la etapa lingüística se inicia con la expresión de la primera palabra. No se puede decir con precisión cuándo comienza. Esto pues obviamente va variando, como decíamos, ¿no? En cada una de las personas van a haber ciertos factores que determinen el inicio de la expresión de la primera palabra. Puede ser que se dé de manera natural o porque hay una estimulación previa que originó esta etapa lingüística. Entonces no podemos decir con precisión cuándo comienza. Hay niños incluso, a lo mejor podemos nosotros pensar que es en el primer año de vida o incluso antes del primer año de vida. Sin embargo, hay niños más grandes que todavía, dada la falta de una comprensión del entorno o de un pleno desarrollo del lenguaje o de algunas otras áreas en específico, no se dé todavía plenamente este inicio de esta etapa lingüística. Habrá que estudiar o analizar qué factores son los que están interviniendo para que se dé esta limitación en este desarrollo del lenguaje. También como tal, pues la fecha de una aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan, perdón, mayormente en las informaciones que dan las madres, en las que yo les decía, ¿no? Muchas veces hacemos estas entrevistas a las personas que conocemos. ¿A los cuántos años empezaste a caminar? ¿A los cuántos años empezaste a hablar? ¿A los cuántos años a lo mejor dejaste tu pañal? ¿A los cuántos años empezaste a correr? ¿Empezaste a leer? ¿Empezaste a escribir? Todo esto da origen a un entendimiento de análisis de factores que determinan en todo momento que se dé plenamente este desarrollo de cada uno de los seres humanos. Es precisamente a partir de estas estadísticas como nosotros podemos ver estos hitos del desarrollo. En qué sentido se acoplan a lo que la mayoría de las personas responden en este sentido del desarrollo que plenamente van teniendo en cada una de las características que plantean las teorías del desarrollo. Es decir, por ejemplo, los diferentes especialistas estiman que el 90% de los niños que van a hablar dicen sus primeras palabras entre los 15 a los 18 meses de edad. Es decir, del año al año y medio de edad están teniendo apenas sus primeras indicios del habla. Sin embargo, como les hacía mención, habrán unos que incluso antes de los 15 meses tengan ya estimulado esta parte del lenguaje, o algunos otros que a partir de los 2 años o 3 años empiezan a tener apenas esta etapa lingüística. ¿De qué va a depender? Sí, de una parte genética, pero también de una parte de un factor social, de un factor ambiental que está de alguna manera atribuyendo todo este pleno desarrollo del lenguaje. Y que vamos a ver que en las distintas áreas, también no solamente del lenguaje, sino también la parte auditiva o la parte motriz, pues va a haber ciertas diferencias entre uno y otro desde el análisis que nosotros podemos inferir en cuanto a una parte biológica o una parte social que corresponde a que se dé de manera precisa cada uno de estos desarrollos plenos de las distintas áreas que requiere el ser humano como parte de su proceso de interacción. Y bueno, también ese desarrollo del lenguaje dependerá de la interacción de diferentes factores, entre los cuales pues, se pueden encontrar las relaciones afectivas e intelectuales del niño, quien debe de sentirse emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado. También la personalidad del niño y de los adultos que lo rodean, de la maduración biológica, es decir, del sistema nervioso, del sistema auditivo, del aparato fonador e inteligencia y de los propios procesos de aprendizaje. Todos estos factores son los que determinan en todo momento infieren y que se dé de plena manera el desarrollo del lenguaje, así como lo veíamos, ¿no? No solamente es una parte interna del ser humano, sino también una parte externa que se debe de analizar y comprender para nosotros comprender en qué sentido se está dando este desarrollo del lenguaje, si viene o no de alguna manera estimulado y si no, a partir de qué requerimientos nosotros vamos a inferir para que se vaya dando plenamente esta maduración del sistema que requiere el niño para que se tenga plenamente este desarrollo del lenguaje.
También la secuencia del desarrollo social y del lenguaje se conoce poco sobre ello. Es decir, esto nos motiva a nosotros a que muchos niños con retraso en estas áreas sean referidos después de los 2 años de edad, lo cual implica la pérdida del periodo crítico para el desarrollo social y del sistema auditivo y del habla. Esto pues está comprendido entre los 6 y 24 meses de edad. También la participación del lenguaje en el aprendizaje pedagógico es fundamental, ya que cualquier limitación en su adquisición tiende a afectar la capacidad del aprendizaje escolar. Esto, como les decía, muchas veces puede ser un limitante el que se desarrolle plenamente, el que no se desarrolle, perdón, plenamente este lenguaje. Muchas veces podemos decir simplemente sirve para una parte comunicativa. Sin embargo, también la parte comunicativa infiere en que se dé de manera precisa este proceso de comunicación con las demás personas en las que está interactuando en un entorno educativo, que muchas veces pues también la comprensión que tiene o no de ciertas palabras el niño pudieran estar ocasionando un retraso en su aprendizaje. Esto en determinado momento pues puede ocasionarle no solamente un problema en cuanto a la adquisición, sino el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevos conocimientos y que le permitan seguir adquiriendo de manera secuencial todo este proceso de información, todo este proceso de habilidades que son parte fundamental para lograr cada una de las teorías del desarrollo que vienen clasificadas según la edad en que corresponde o en la que se encuentran cada uno de los niños. Nosotros vemos o esperamos que se adapten a todos estos hitos del desarrollo, pero también es parte fundamental el comprender estos factores que están ocasionando una limitante o una mejora en el niño en su adquisición del conocimiento de las habilidades a partir de la comprensión que nosotros hacemos de una parte genética, pero también de una parte social, la cual nos va a retribuir una explicación en cuanto a lo que corresponde o no dentro de estas conductas típicas o atípicas y que una vez que se encuentran estas conductas atípicas podemos inferir que existe a lo mejor algún tipo de trastorno, algún tipo de malestar en el niño, lo cual le complica la adquisición del conocimiento, de las habilidades y competencias que en determinado momento pues se le solicitan previamente para seguir este proceso formativo dentro de cada uno de los entornos educativos en los que va a buscar tener este pleno desarrollo. Y bueno, esto sería parte de del desarrollo que vemos nosotros en las distintas áreas que tiene o que requiere el ser humano como parte del proceso formativo. Vamos a ver la siguiente sesión, eh, también esta parte del desarrollo social que vemos que es fundamental dentro del neurodesarrollo, dentro de la plenitud de las distintas áreas que requiere el ser humano a desarrollar y que no solamente se trabajan en específico o de forma aislada, sino que vemos que muchas de ellas son en conjunto una gama de información que le va a brindar la comprensión del entorno, las habilidades que le permiten interactuar y que van a ser partícipes dentro del proceso de adquisición de conocimientos y habilidades y que de alguna manera también determinan o limitan el aprendizaje en, en este proceso formativo que tiene el ser humano a lo largo de su etapa educativa. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, pues si no, sería todo por el día de hoy. No, ninguna, profe, gracias. De acuerdo. Bueno, si no hay alguna duda, algún comentario, pues sería todo por el día de hoy y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Les estaré Maestro, enviando igual las presentaciones de la primera sesión y de esta sesión que acabamos de terminar el día de hoy. eso era lo que le iba a preguntar. Ok, muchísimas gracias. De acuerdo. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Excelente noche.